El plan de salvación de inicio a fin. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Gracias por acompañarnos en este nuevo tema. Hoy continuaremos con nuestro tema anterior y veremos cómo Dios continúa con su pacto con Isaac y con Jacob. Vamos a ver cómo finalmente Dios establece el pueblo que se prometió en Génesis 3:15, como lo vimos en una sesión anterior. Pero antes de iniciar, vamos a hacerlo con una oración. Vamos a orar. Señor, damos gracias por la oportunidad que nos das de presentar tu palabra. Pedimos, como siempre, tu dirección, el Espíritu Santo, y pedimos que sea de bendición este programa para quienes tienen a bien verlo y escucharlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero recordarles lo que vimos en unas sesiones anteriores, donde quizás el desarrollo de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo también es una profecía dada en Génesis 3:15, ¿no? Donde sí. Dios le promete a Adán y Eva que establecerá un pueblo, allí mencionado como una mujer, diciendo que esa mujer iba a tener un descendiente el cual aplastaría la cabeza de la serpiente. Vimos que la mujer representa un pueblo y vimos también en nuestro tema anterior que Dios establece esa promesa con Abraham. Hoy veremos cómo de Abraham surge ese pueblo, esa mujer, del cual vendrá Cristo Jesús, el Mesías prometido, que aplastará la cabeza a la serpiente, es decir, a Satanás. Continuemos entonces esta temática leyendo Génesis capítulo 26, versículos 1 al 6. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, a Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Aquí vemos cómo Dios repite las palabras que en cierto momento se le habían dicho a Abraham. Son exactamente las mismas palabras, y es que por medio de su descendencia iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, estableciendo ahora el pacto con Isaac. De acuerdo con lo que nos acabas de contar, lo que Dios nos había dicho en Génesis 3:15 es que iba a establecer una mujer. Por lo tanto, Isaac necesita una descendencia. Isaac se casa con Rebeca. Esta historia ustedes la pueden leer en la Biblia. Abraham, en obediencia a su padre, acepta a la esposa que él le consigue, que es Rebeca, pero Rebeca es estéril. Así que para poder continuar con la descendencia era necesario que Rebeca tuviera hijos, pero como era estéril, entonces Isaac ora a Dios para que Dios le dé hijos a su esposa Rebeca. Esto lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 25, versículo 21 al 23. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Vemos cómo Isaac tiene 2 mellizos que van a ser los padres de 2 grandes naciones, ¿verdad? Pero que dice que el mayor servirá al menor. ¿Por qué se predice eso desde
desde antes de que naciesen estos bebés. Dios conoce el futuro y conoce nuestro carácter, conoce nuestra vida. Y Él conocía el carácter de lo que fuese Esaú, ¿verdad? Veamos lo que Génesis capítulo 25, versículos 27 al 34 nos dice para entender el carácter de Esaú y poder iniciar también a comprender el carácter de Jacob. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Dos hermanos, y podemos ver el amor o el deseo que ellos tienen por algo que se denomina la primogenitura. Esaú desprecia, menosprecia, para él no vale nada la primogenitura. Y bueno, ¿y qué es ser el primogénito y qué era la primogenitura, no? Recordemos que el primogénito es el primer hijo varón que se tenía en la familia. Y el relato bíblico nos dice que Esaú es quien sale primero de la barriga de Rebeca, ¿no? Así es. Entonces, el primogénito era Esaú, él tenía el derecho de la primogenitura. Veamos Deuteronomio capítulo 21, versículo 17 para ver qué nos tiene que decir acerca de la primogenitura. Al hijo de la que no ama reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que corresponda a cada uno de los demás, y porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Aquí nos está hablando un relato acerca de un primogénito y lo que nos interesa rescatar de este texto es que le pertenecía al primogénito. Le pertenecía el doble de la herencia. Eso era un primer beneficio de ser el primogénito de la familia, y es que recibiría el doble de la herencia, algo material, algo físico. Pero el primogénito no solamente recibía una bendición material, sino que también tenía una bendición espiritual, y era recibir aquella promesa hecha a Abraham. Y es que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que también había una bendición espiritual, y es que por medio de él iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Jacob estaba muy interesado en esa bendición espiritual, ser el heredero de la promesa que decía que iba a venir Cristo Jesús por medio de su descendencia. Así es. Continuemos entonces para ver cómo termina esta historia. Veamos lo que tiene que decirnos Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17, hablando de lo que hizo Esaú. Nos dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Quiero aquí hacer un paréntesis para hablar de lo que hizo Esaú. Él mismo entregó la primogenitura a su hermano Jacob con la venta de esta bendición. Sin embargo, cuando Pablo está hablando aquí, lo hace a los israelitas mucho tiempo después. Este es un llamado de atención que le hace no solo al pueblo, sino que también es un llamado de atención, una amonestación que nos hace hoy a nosotros, y es que no seamos como Esaú, que vendamos esa bendición espiritual que hemos obtenido por medio de Cristo Jesús por cualquier cosa, llámese fornicación, llámese dinero, poder, cualquier cosa que este mundo pueda ofrecernos. Así es. El relato bíblico del cual menciona el apóstol Pablo en Hebreos, el que acabamos de leer, se encuentra en Génesis capítulo 27, ¿no? Allí encontramos cómo Esaú se arrepiente y con lágrimas procura la bendición de su padre. Pero como nos dijo el apóstol Pablo en Hebreos, ya es demasiado tarde. Aún procurándola,
con lágrimas. El contexto de ese Génesis 27 es que ya Isaac está muy viejo, ¿verdad? Y Esaú sale a realizar una caza. Y dándose cuenta de eso Rebeca, y leímos hace un momento que Rebeca amaba a Jacob y ella conocía de antemano lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Y es cuando nosotros como humanos queremos hacer nuestra voluntad o más bien tratar de ayudarle a Dios para que su voluntad sea hecha en nuestra vida. Debemos dejar que Dios actúe más bien y estar en armonía con Él. Y entonces Rebeca, haciéndolo con su propia mano, convence a Jacob de que engañen a su padre. Lo viste de tal manera que cuando Isaac fuese a tocar a Jacob, lo tocara como si fuera Esaú, porque Esaú era velludo, ¿no? Le hizo poner la ropa de Esaú para que cuando Isaac oliera a Jacob, oliera a Esaú. Y entonces cuando Jacob se presenta ante Isaac, vemos que efectivamente Isaac lo que tiene que decir es: tienes el vello de Esaú, hueles a Esaú, pero tu voz es de Jacob. Así vemos cómo es engañado Isaac, y lo pueden leer ustedes en Génesis 27. Vamos a rescatar los versículos 27 al versículo 36. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre y come de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: soy yo tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Acabamos de leer entonces cómo Jacob engaña a su padre, y por esta razón ahora debe huir de su hogar. Las consecuencias de este acto incorrecto de Jacob pues no se hacen esperar. Esaú aborrece a su hermano y quiere matarle, así que Rebeca aconseja a su hijo que se vaya, y pues las consecuencias es que ella nunca más vuelve a ver el rostro de su hijo. Es muy triste este final para Jacob. Jacob debe huir de su casa a otro lugar, y pues él no lleva nada de la herencia que le correspondía, lo que tenía que ver con la parte física, ¿no? El ganado, las tierras. Pero vemos también que Jacob, siendo la persona que de ahora en adelante lleva la bendición espiritual, debe confirmársele el pacto a él también, como Dios lo hizo con Abraham y también como lo hizo con Isaac. Y vemos algo interesante también en estas historias, en estos relatos que nosotros hemos leído, y es que Dios le muestra el plan de salvación a cada uno de ellos. Es decir, Dios es un Dios que actúa revelando su plan a su pueblo. Nosotros vimos que Abraham vio el día de Jehová y se gozó, ¿no es cierto? Nosotros lo estudiamos en nuestro tema anterior. En ese mismo momento se le fue mostrado también el plan a Isaac. Ambos conocieron el día de Jehová y se gozaron. Conocieron el plan
por medio del cual Dios salvaría al mundo entero. Ahora Jacob debía también conocer ese plan. Jacob también debía entender ese plan, y entendiendo ese plan y recibiendo también el perdón de sus pecados, ahora él iba a recibir esa bendición que le pertenecía como heredero de la promesa. Pero necesitaba primero en Jacob haber un cambio de actitud, tener una transformación por medio de la obra de Dios en su vida, así como se hizo con Abraham y con Isaac. Recordemos que Abraham fue probado y soportó la prueba, y por eso es llamado el padre de la fe. Ahora Jacob huyó, pero sobre él estaba el pecado de ser el suplantador, de ser el engañador de su padre. Y su pecado era tanto así que su nombre significaba suplantador. Llevaba su pecado encima. Así es. Veamos a través de qué símbolo se le muestra el plan de salvación a Jacob. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 28, versículos 10 al 17. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Aquí vemos cómo se le presenta el plan de salvación a Jacob, y nuevamente se le repite la promesa que se le había hecho a Abraham y a Isaac. Nuevamente son las mismas palabras: por medio de ti y tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, queriendo decir que por medio de él vendría Cristo Jesús, por medio del cual todo el mundo sería salvo. Veamos lo que el Nuevo Testamento nos tiene que decir acerca del significado de este sueño que tuvo Jacob. Leamos Juan capítulo 1 versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El mismo Cristo Jesús, refiriéndose a este sueño de Jacob, dice que esa escalera simbolizaba a Cristo Jesús, quien era quien abría nuevamente la puerta del cielo y permitiría que los hombres tuvieran nuevamente comunicación con el Padre. Una vez, entonces, él continúa su viaje a casa de su tío Labán como consecuencia de su pecado. Allí, en la casa de su tío Labán, pasan cosas muy dolorosas para Jacob. Él es engañado por su tío, se casa con dos de sus primas, y luego de una situación bastante difícil, porque su tío Labán quería aprovecharse de Jacob, ya que Dios le había dado una bendición material, y por esto Jacob prosperaba, Labán, su tío, prosperaba gracias a que Jacob estaba en su casa. Pasado el tiempo, Jacob decide ya irse de la casa de su tío Labán, y él recoge a sus esposas y emprende el viaje nuevamente de regreso a su casa. Sabía que debía enfrentarse con su hermano Esaú, quien no había quedado nada contento porque él le había quitado la bendición espiritual, le había quitado la herencia que le correspondía como hermano mayor. Así que cuando iba de regreso a casa, se entera que su hermano Esaú viene en busca de él. No era para hacer las paces. Claro, y recordemos el texto que leíamos hace un momento, en el que tú nos decías que Esaú, después de que se entera de lo que hizo su hermano Jacob con Isaac, la decisión de Esaú es perseguir a su hermano para matarlo. Dice: espero que mi padre muera para yo matar a mi hermano. Es decir, que ahora que Jacob vuelve de regreso a su tierra y se entera que Esaú va a encontrarlo, pues no se imagina lo mejor, ¿no? Claro, tenía miedo. Y pues, como estrategia para apaciguar la ira de su hermano, decide enviarle unos detalles que eran unos animales. Jacob, como medio de protección, divide a su familia, la resguarda de los enemigos, y él se va solo a un lugar
para allí empezar a pedir por él. Así que vamos a ver qué sucedió en medio de ese momento, en la soledad. ¿Qué pasó con Jacob? Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 32, desde el versículo 24 al 30. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. La lucha que había acabado de tener Jacob era con Dios. Al final del versículo 30 nos lo confirma. Estando allí Jacob solo, en medio de su angustia, él pide ayuda o protección de Dios y pues vemos que Dios viene en busca de Jacob para ofrecerle el perdón. Es importante allí notar que el ángel, que es Dios, conocía quién era Jacob. Por supuesto, él conocía su nombre. Sin embargo, le pregunta por su nombre con la intención de que Jacob recuerde que él lleva el pecado en su nombre, porque Jacob significaba suplantador, que era lo que había él hecho con su hermano Esaú. Así que una vez allí le demuestra su perdón. ¿Cómo lo hace? Diciéndole que ya no se va a llamar más suplantador, sino que ahora su nombre va a cambiar. Y ahora su nombre va a ser Israel. ¿Qué significa el nombre Israel? Israel significa peleó con Dios y con los hombres y ganó. Esta es una escena muy importante. Una vez Jacob emprende el viaje a su casa a encontrarse con su hermano Esaú y nuevamente para poder ver a su padre ya en sus últimos días. De esta manera vemos cómo la promesa, una vez hecha a Abraham, se repite a Isaac y ahora es dada también a Jacob. Quiere decir que por medio de Jacob se cumpliría aquella promesa dada en Génesis 3:15, que por medio de él vendría quien le aplastaría la cabeza a la serpiente. Ahora con Jacob finalmente se establece ese pueblo prometido allí en Génesis 3:15 a Adán y a Eva, ¿verdad? Ese pueblo del cual vendría Cristo Jesús se establece con Jacob, que recordemos que Jacob ahora es Israel. Por eso el pueblo de Israel. Ahora Jacob tiene 12 hijos, 12 tribus que son las que conforman el pueblo de Israel. Y sabemos que la promesa ahora debe ser heredada de uno de esos 12 hijos de Israel. Conocemos que la promesa era recibida al primogénito, al primer hijo de Israel. Pero vamos a ver que realmente no importaba ser el primero, como no importó que Esaú fuera el primero, sino lo que importaba realmente era el carácter y las intenciones de las personas. Ahora veamos a quién de esos 12 hijos se le es dada la promesa. Recordemos quiénes fueron los 12 hijos de Israel. Así es. En Génesis capítulo 35 encontramos la descendencia de Jacob. Como ya lo dijimos, Jacob tenía 2 esposas. Ellas eran hermanas, Raquel y Lea. Jacob, en contra de lo que él ya conocía, que el matrimonio debía ser con una sola esposa, ¿verdad? Porque eso fue el diseño original. Dios le dio a Adán una esposa, no le dio 2 ni le dio 3. Así que Jacob, por las circunstancias, él no cumplió con este mandato y por esto pues él tuvo muchos problemas. Así que estas 2 mujeres tenían 2 siervas, las cuales en esa lucha de tener más hijos, porque los hijos eran muy importantes en esa época, pues cada una le dio su sierva para que pudiera tener muchos más hijos a través de sus siervas, ya que los hijos de las siervas pues eran hijos de las esposas legítimas, ¿no? Así que en Génesis capítulo 35 encontramos el listado de los hijos de Jacob. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob,
Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Allí vemos entonces los 12 hijos de Jacob. No solamente fueron 12, realmente fueron 13. Porque había una mujer, hija también de Jacob, que fue Dina. Pero recuerden que, como ya lo habíamos dicho, las descendencias no llevaban nombres de mujeres, solamente estaban dadas por los hombres. De esta manera vemos que Rubén es el primogénito de Jacob. Quiere decir que él debía recibir esa herencia tanto material como espiritual, que por medio de él vendría Cristo Jesús. Pero tú nos leías el versículo 22 y mencionaba algo que hizo este personaje Rubén, ¿no es cierto? Es decir, que su vida fue manchado por un pecado y seguramente pues no sería él quien recibiría la bendición espiritual, ¿no? Vamos a leer Génesis capítulo 29 del versículo 1 al versículo 10 para entender y poder darnos cuenta esa promesa espiritual que venimos siguiendo desde Génesis 3:15, porque el propósito del Antiguo Testamento, recuerden, es mostrarme los antepasados de Cristo Jesús. Realmente el centro del Antiguo Testamento es el mismo centro del Nuevo Testamento, que es Cristo Jesús, y nosotros estamos siguiendo realmente cómo la Biblia me muestra que Cristo Jesús va a venir a la tierra. Nos dice lo siguiente en Génesis capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Vemos aquí que Rubén no recibe la herencia espiritual. Después de Rubén sigue Simeón, luego de Simeón Leví, y en los versículos 5 al 7 vemos por qué Simeón y Leví tampoco reciben esa bendición espiritual. Y en los versículos 8 al 10 vemos que finalmente la bendición es dada a Judá. Allí hay unas palabras claves y dice en el versículo 10: no será quitado el cetro de Judá. Se menciona también a Judá como cachorro de león, ¿no es cierto? Un título que se le da a Cristo Jesús en Apocalipsis, ¿verdad? Y es importante ver que el cetro de Judá nunca sería quitado. Vamos a ver entonces más adelante en la historia, y de hecho, miramos nosotros la descendencia de Judá, y nosotros en la descendencia de Judá nos damos cuenta que finalmente de Judá viene el rey David. El rey David es el segundo rey puesto en Israel después de Saúl, porque Saúl desprecia ese puesto que le da Dios. Luego de David sigue Salomón, y luego de Salomón sigue Roboam. Y en el reinado de Roboam el reino se divide en dos, y queda entonces Israel y Judá. Y vemos que de Judá nunca ese cetro va a ser quitado. De Judá viene ¿quién? Cristo Jesús. Y a él se congregarían todos los pueblos. Pero veamos una profecía que se le había dado ya de antemano a Abraham. Cuéntanos acerca de que ya se le había dicho a Abraham acerca de lo que su descendencia iba a atravesar. Así es. Dios, dice el libro de Oseas, no hace nada sin informarlo
a sus siervos los profetas. Así que una vez se establece el pueblo con Jacob, con las 12 tribus, ahora el pueblo se llama Israel. Es ese pueblo que hasta hoy permanece. Sabemos que existe este pueblo de Israel que existió en la antigüedad, ¿verdad? Pero una vez se establece este pueblo con Jacob, con sus 12 hijos, ya Dios le había dado a Abraham una profecía con respecto a lo que este pueblo iba a pasar en el futuro. Y esta profecía la encontramos en el capítulo 15 del libro de Génesis, versículo 1, versículos 13 y 14. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Vemos que Dios le está diciendo a Abraham que el pueblo de Israel iba a ser esclavo durante un tiempo determinado, 400 años dice la Biblia. Pero la pregunta es, ¿cómo llegó este pueblo de Israel a ser esclavo y en dónde estuvo esclavo y por qué? Dentro de los 12 hijos que tenía Jacob, el antepenúltimo hijo era José. José era hijo de Raquel, su esposa más amada. Así que José tenía cierta preferencia por su padre sobre los otros hijos. Y pues José tenía una particularidad, y era que aparte de ser consentido, José tenía unos sueños bastante ofensivos para sus hermanos, porque la Biblia relata que tuvo 2 sueños y los 2 sueños veía a sus hermanos rindiéndoles honores a José. Así que sus hermanos no lo amaban mucho. En una oportunidad, sus hermanos, que eran pastores de ovejas, se fueron llevando a las ovejas a buscar alimento fuera del lugar donde ellos vivían. Jacob, su padre, envía a José a llevarle provisión a sus hermanos pues que están en el campo. En Génesis capítulo 37, versículo 19 al 21 y luego versículo 26 al 28. Allí vamos a encontrar toda la historia con respecto a José. Vamos a leer solamente unos versículos para mostrar lo más importante. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Finalmente vemos entonces que José llega a la casa de Potifar, siervo de Faraón. Y allí vemos que José también es probado con la mujer de Potifar, y José vence todas esas luchas y tentaciones que tiene. A pesar de que eso le ocasiona ir a la cárcel, siempre en su trayectoria o en sus experiencias que tuvo al llegar en Egipto, siempre José tuvo una característica, y es que fue fiel a lo que conocía del Dios de Israel, de su padre Jacob. Y vemos que José es bendecido, y Dios tenía un plan con José y con el pueblo de Israel. Finalmente, cuéntanos entonces, José, ¿qué llegó a hacer en el pueblo de Egipto? Y es importante rescatar que estamos estudiando esta historia que está enmarcada en medio de un gran conflicto. Y el propósito de Satanás es hacer que el pueblo de Israel desaparezca de la tierra y que no haya personas por medio de las cuales Dios pueda traer a Cristo Jesús, a su Hijo. Porque pues esa fue la promesa y esa fue la profecía dada desde el Génesis, y el ataque de Satanás siempre ha sido contrarrestar el plan que Dios estableció para salvar a la humanidad. Pero cuéntanos ahora cuál es el actuar de Dios y cómo Dios logra mantener al pueblo de Israel. Los sueños de José eran proféticos. A través de estos sueños, Dios estaba mostrando a José la forma en cómo iba a liberar al pueblo de Israel de una hambruna que se iba a presentar en la tierra. Cuando José llega a Egipto, pasa por situaciones muy difíciles. Por conservarse fiel, por conservarse íntegro, es llevado a la cárcel. En la cárcel conoce a 2 siervos del faraón, que es un panadero y
le servía el vino, un copero, ¿verdad? Ellos tienen un sueño con respecto a lo que iba a ser su futuro y pues José les interpreta el sueño. Por supuesto, Dios les da la interpretación a estas personas por medio de José. Así que esa interpretación se cumple, queda libre de la cárcel, llega nuevamente a servirle a Faraón y estando allí con Faraón se olvida de José. Antes José le había dicho que por favor tuviera presente ese favor que le había hecho para que pudiera sacarlo de este lugar donde él estaba, que era la cárcel. Pasan 2 años y entonces Faraón tiene unos sueños. Nadie podía interpretar los sueños de Faraón. Los sueños de Faraón, por supuesto, eran sueños también dados por Dios porque también era profecía de lo que iba a suceder. Así que vamos a ver cuál fue la interpretación una vez José llega a donde Faraón y le interpreta los sueños que él ya había tenido. Vamos a leer Génesis capítulo 41, versículo 28 al 30. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Así que a través de este sueño, Dios le estaba mostrando a Faraón que iban a haber 7 años de abundancia. Una vez pasaran estos 7 años de abundancia, entonces iban a venir 7 años de escasez en toda la tierra. Dios sabía que el pueblo de Israel iba a también enfrentar esta hambre, así que estaba ya haciendo provisión para poder salvar al pueblo de Israel. Por supuesto, no había hombre más sabio que pudiera manejar esta situación de manera que durante los 7 años de escasez pudiese haber provisión de alimento para todo el pueblo de Egipto y pues para toda la tierra, como ya lo hemos dicho. Así que Faraón decide nombrar a José como gobernador para que él, de manera muy sabia, pudiera construir unas bodegas muy grandes y allí almacenar todo el grano que pudiera durante los 7 años de gran abundancia y luego poder venderla en los años de escasez a todo el pueblo de Egipto, y vemos más adelante que también a todo el pueblo que no era de Egipto, que necesitaba también provisión de alimentos. Así que cuando pasaron estos 7 años de abundancia, luego llegaron los 7 años de escasez, empezó a faltar comida al pueblo de Israel. Sus hermanos sabían que en Egipto había alimento. Por supuesto no sabían que José estaba allí y que era el gobernador y que en ese momento era la persona que estaba enfrente de la venta de este alimento, pues había sido su idea el de almacenar la comida para estos años de escasez. Cuando ellos llegaron a Egipto a comprar alimento, José reconoce a sus hermanos. Allí pasaron varias situaciones en donde vemos que José prueba el carácter de sus hermanos a ver si ellos habían cambiado o no, porque a ver si seguían siendo tan mezquinos como antes. Y finalmente José revela su identidad a sus hermanos, a sus 10 hermanos que han venido por alimento. En Génesis 45 vamos a encontrar cuál es el desenlace de esta historia y vamos a poder entender cómo el pueblo de Israel llegó a la ciudad de Egipto. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. El pueblo de Israel llega a Egipto porque José está allí, y adicional a eso porque hacían falta 5 años aún de escasez para que terminara esta maldición, por decirlo de alguna manera, en la tierra. Así que de esta manera vemos que el pueblo de Israel llega a Egipto y se establece allí. Pero con el pasar de los años muere José, también muere Faraón, que conocía
a José y a toda su familia, y por supuesto estaba muy agradecido con ellos porque gracias a José ellos habían podido preservar el pueblo durante todo este tiempo de hambre en la tierra. Pero entonces cuéntanos qué sucede una vez ellos llegan a Egipto y ya no están estas personas autores pues de esta protección que Dios haya ofrecido a través de ellos. Mientras que José estuvo vivo, el pueblo de Israel gozó de haber estado en esta tierra de Egipto, y vemos el actuar de Dios y claramente José se lo dice a los hermanos, porque tú nos leías ahora que claramente José les dice a sus hermanos cuál fue el propósito de todas esas cosas que acontecieron, y es para preservar el pueblo, la nación de Israel. Ese fue el propósito y ese fue el actuar de Dios. Pero ahora vamos a ver el contraataque de Satanás, porque el propósito de Satanás es exterminar al pueblo. Como Satanás no puede acabar el pueblo de Israel, entonces ahora él va a tratar de que el pueblo de Israel sea subyugado por el pueblo de Egipto y sea contaminado y olvide todas aquellas cosas dadas desde el Edén. En Éxodo capítulo 1, desde el versículo 6 al versículo 14, encontramos lo que finalmente sucede allí en la tierra de Egipto, y el tema es que el pueblo de Israel empieza a multiplicarse, tanto así que el pueblo de Egipto tiene que hacer algo porque tiene miedo de ellos. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. De esta manera vemos cómo el pueblo de Israel finalmente es hecho esclavo en la tierra de Egipto. Cómo finalmente se cumple esa profecía dada a Abraham de que su pueblo iba a estar en esclavitud durante un periodo de tiempo en tierra extraña, en tierra de Egipto. Nuestro próximo estudio tratará cómo ahora Dios levanta a un libertador de su pueblo. Y vamos a ver que la historia del pueblo de Israel prefigura lo que ahora Dios hace con su pueblo en la actualidad. Vamos a ver que todo ese éxodo, por eso el libro se llama Éxodo, el que continúa, todo ese éxodo, toda esa travesía que sucede con el pueblo de Israel, será lo mismo que acontecerá y está aconteciendo con el pueblo de Dios al fin del tiempo. Así es, entonces hemos visto la línea de tiempo de la Biblia solamente del libro de Génesis, y hemos terminado el libro de Génesis y hemos empezado entonces con el libro de Éxodo, con el pueblo de Israel en esclavitud. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué sucede con el pueblo de Israel cuando Dios lo libera de Egipto? Porque ya leíamos que la profecía decía que Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto con gran riqueza. Así que vamos a ver cómo lo hace Dios, a dónde lleva Dios el pueblo y qué le da Dios al pueblo de Israel en ese lugar. Es muy importante porque, como ya tú lo mencionabas, representa lo que hoy también Dios nos da a nosotros. El pueblo de Israel no tuvo una ventaja sobre el pueblo de Israel espiritual que somos nosotros. Por el contrario, nos ha dado los mismos instrumentos para la salvación. Y veremos también que cada momento de la historia tiene un propósito. Y el pueblo de Dios en ese momento de la historia tenía un propósito. Igual sucede hoy en día con nosotros. El pueblo de Dios hoy tiene también un propósito. Y debemos saber cuál es ese propósito para estar dentro de los planes de Dios y poder ser instrumentos de Él para salvación de las personas. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos veremos entonces en una nueva oportunidad. Que el Señor les bendiga. Amén.